El cielo de la colonia siempre había sido demasiado azul. Rylan nunca confiaba en cielos así. Perfectos, limpios, serenos. Le parecían antinaturales. Nacido en la tierra, criado en los suburbios subterráneos de los páramos euroasiáticos. Sabía cómo era un cielo de verdad. Sucio, amarillo por el humo industrial, surcado por drones de transporte y barreras antitormentas. Olía a hierro, a combustible y a desesperación. Pero era honesto. Las colonias, en cambio, eran todas falsas, pulidas, artificiales, un sueño. Construido con tiempo prestado y avaricia corporativa. Nunca lo decía en voz alta. A la gente de aquí no le gustaban los nacidos en la tierra. Los llamaban sangre del suelo, como si fueran una especie de enfermedad antigua. Sin importar que esos mismos sangre del suelo hubieran construido la mitad de los muros de la colonia. Y las redes eléctricas con sus propias manos. Rylan estaba en una patrulla de rutina cuando ocurrió. El sector 9 estaba tranquilo, como siempre, sin movimiento, sin transmisiones. Solo el suave zumbido de las torres de barrera. Y el lejano brillo de los soles gemelos, ocultándose tras las dunas. Sus botas crujían suavemente en el polvo rojo mientras escaneaba el horizonte. Entonces el cielo gritó. Es la única forma en que podía describirlo. Un chillido agudo como metal, siendo desgarrado por el mismo Dios. La luz rasgó la atmósfera en largas y abrasadoras cuchilladas blancas. Las torres del escudo chisporrotearon. Luego tres explotaron. Un segundo después, la onda de choque lo golpeó. Rylan salió volando antes de poder siquiera maldecir. Cuando tocó el suelo, con los oídos zumbando y los pulmones ardiendo, ya podía ver el humo ascendiendo desde el núcleo de la colonia. Llamas, gritos. El cielo, antes demasiado azul, ahora era naranja. Por el fuego y negro por la ceniza. Se tambaleó hacia adelante, colgándose el fusil de la espalda, con la mente a toda velocidad. ¿Quién demonios atacaría una colonia exterior? ¿Por qué? La respuesta llegó demasiado rápido. Informes orbitales. Llegaron a sus comunicaciones. Múltiples. Zonas de impacto, ataque coordinado, sin previo aviso, sin llamadas. Luego vino el nombre. Dracari. Saboreó sangre en su boca. No por una herida, sino por la rabia. Se suponía que los Dracari eran socios diplomáticos, neutrales, fríos, arrogantes, pero pacíficos. Eso era lo que el Consejo decía. Eso es lo que las transmisiones les contaron durante años. Mentirosos. Encontró supervivientes. Algunos quemados, otros llorando. Algunos en shock. Una mujer acunando a su hijo, con la mitad de la cara destrozada. Ni siquiera pudo fingir consolarla. Solo le apretó la mano hasta que murió. Cuando los fuegos cesaron y las comunicaciones se despejaron, más de 17.000 civiles estaban muertos. Los sectores 3 al 7 estaban arrasados. Las evacuaciones médicas de emergencia nunca llegaron. La energía falló. El almacenamiento de alimentos explotó. La planta de oxígeno, desaparecida. No solo bombardearon un objetivo militar. Bombardearon hogares. Rylan se paró al borde del cráter, donde solía estar el núcleo central. Polvo en sus dientes, rabia en sus venas. Su escuadrón estaba muerto. La única voz que quedaba en la línea era del comando en la tierra. Asustada, dispersa. Y entonces un mensaje fue transmitido a través de todas las frecuencias humanas. Desde los Dracari. Sus colonias eran abominaciones, extendiéndose como moho en sectores sagrados. Esto fue una advertencia. La tierra se arrodillará o la tierra arderá. Hubo silencio después de eso, denso, asfixiante. Entonces la tierra respondió.
Rylan. No supo quién lo dijo. Quizás algún general, quizás una IA, pero la voz era baja, calmada y llena de algo antiguo. Han confundido nuestra paciencia con debilidad. Han quemado lo que construimos en paz. Ahora conocerán lo que construimos en guerra. Ahí fue cuando empezó. Reclutamiento desde cada rincón de las ciudades rotas de la tierra. Veteranos sacados de su retiro. Condenados a quienes se les ofreció libertad por venganza. Fábricas convertidas en máquinas de guerra. Rylan no esperó órdenes. Agarró lo que quedaba de su equipo y se unió a la primera nave que regresaba a la tierra. No para suplicar, no para huir, para unirse a la furia. Porque la tierra no estaba solo enfadada. Estaba despierta. La tierra olía como siempre. A óxido, aceite y sangre. El transbordador atravesó la atmósfera a velocidad terminal, arrastrando consigo un silencio más denso que las nubes. Rylan se sentó atado en su arnés, con el visor bajado, la armadura chamuscada por la tumba de la colonia. Sus nudillos estaban blancos contra la empuñadura de su fusil. No por miedo. Ya no sentía eso, sino porque cada vez que parpadeaba, veía el cráter donde solía estar el sector 7. 17.000 muertos. No soldados, no oficiales, familias, gente que creía en la paz, que creía en la unidad, idiotas. El transbordador atracó bruscamente. Los brazos de metal gimieron mientras lo arrastraban a la bahía 9 del terminal de los viejos páramos en Nueva Berlín, lo que solía ser un patio de carga antes de convertirse en un bloque de refugiados, y ahora una zona de reclutamiento militar. Salió y fue como si nada hubiera cambiado. Las mismas megaestructuras imponentes hechas de acero corrugado y abandono. Los mismos letreros de neón parpadeantes que vendían raciones caducadas e implantes del mercado negro. Las mismas pandillas en la esquina observando a cada recién llegado con un cálculo silencioso. Pero había algo diferente ahora. Los ojos. Todo el mundo miraba. No con curiosidad, sino con intención. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El viejo mundo estaba despertando. La vieja furia, la que estaba enterrada bajo años de tratados de paz y negociaciones diplomáticas, empezaba a respirar de nuevo. Y hombres como Rylan, nacidos en sus cenizas, sabían exactamente cómo alimentarla. Dentro del centro de procesamiento, era un caos. Filas de hombres, jóvenes y viejos, se enroscaban alrededor de barricadas oxidadas. Algunos con miembros mecánicos, otros con marcas de prisión visibles grabadas a fuego en sus cuellos. Otros simplemente con rostros duros y silenciosos. Nadie bromeaba. Nadie reía. El único sonido era el pesado clangor de las botas y la ocasional orden ladrada por un soldado con armadura negra. Comando de la Tierra. Ya no llevaban el azul y blanco del cuerpo de paz. Ese uniforme murió con las colonias. Lo que llevaban ahora era práctico, blindado, oscuro, como si ya no intentaran mantener la paz. Estaban listos para romperla. El chip de identificación de Rylan todavía funcionaba. Un movimiento de su muñeca mostró su archivo militar en el escáner. Nombre: Rylan Merrick. Rango: ex ejecutor táctico, puesto de avanzada Sigma 7. Estado: activo. Notas: superviviente de la colonia, aprobado para el programa Forja de la Tierra. No recordaba haberse inscrito en nada llamado Forja de la Tierra, pero no iba a discutir. Fuera lo que fuese, si llevaba a matar a los Dracari, estaba dentro. Una voz ronca gritó desde el otro extremo de la sala. «Tú, Merrick». Se giró. El hombre que se le acercaba era enorme, con la piel del color del concreto, ojos hundidos y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda como si alguien lo hubiera partido con un hacha. Su uniforme no era como el de los demás. Sin rango, sin galones, solo un chaleco negro, guantes de cuero y una mirada que podría triturar huesos. ¿Estabas en Ice Prime durante los ataques?, preguntó el hombre. Rylan asintió. Lo vi arder. Bien. Entonces encajarás perfectamente. Me llamo Torne. Dirijo la forja. ¿La forja?
Resulta que la Forja de la Tierra no era solo un nombre. Era un programa. Uno secreto. Oculto bajo la corteza de las viejas ciudades, más allá de los raíles de transporte y los olvidados túneles del metro. La Forja era donde la Tierra se preparaba para una guerra que nunca había querido, pero que terminaría con una intención de nivel de extinción. Ryland siguió a Thorne bajando escaleras de hierro a través de pasillos ahogados en vapor hacia un complejo subterráneo que se extendía por kilómetros. Era una fábrica, un campo de entrenamiento, un laboratorio, una prisión y un cementerio, todo a la vez. Era la verdadera cara de la Tierra. Hombres entrenándose en simulaciones de combate en gravedad cero. Otros estaban conectados a arneses neuronales que los sometían a miles de escenarios de combate al día hasta que sangraban por la nariz. Drones sobrevolaban, escaneando signos vitales, analizando debilidades. Nueva tecnología, cruda, aterradora, no probada, se estaba atornillando en la carne sin anestesia, y nadie se quejaba. Esto ya no se trataba de supervivencia. Era la venganza convertida en política. Thorne se paró ante una puerta reforzada lo suficientemente gruesa como para detener un misil. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los Dracari atacaron primero las colonias? Querían hacernos daño, respondió Ryland, con la mandíbula apretada. No, dijo Thorne. Querían que siguiéramos cómodos. Pensaron que suplicaríamos, que nos rendiríamos, que seríamos demasiado civilizados para responder. Se inclinó más cerca. Pero olvidaron de dónde vino la Tierra, lo que sobrevivió, lo que respira. La puerta se abrió. Dentro había una cámara revestida con tubos de criogenia. Dentro de cada uno, un hombre. No solo soldados, monstruos, convictos de guerra biomejorados, experimentos fallidos, supervivientes de los programas de operaciones encubiertas más oscuros de la Tierra. Hombres que fueron encerrados porque incluso la Tierra tenía miedo de lo que se habían convertido. La voz de Thorne era baja. Los vamos a liberar. Ryland se quedó mirando. Eso es un suicidio. No, gruñó Thorne. Eso es la guerra. O te conviertes en el monstruo o mueres a manos de uno. Esa noche, Ryland no durmió. Yacía en el catre de su litera asignada, rodeado de otros reclutas, hombres con ojos como cristales rotos y puños con cicatrices de demasiadas peleas. Nadie hablaba. No había nada que decir. Todos sabían en qué se estaban convirtiendo, en lo que la Tierra necesitaba que se convirtieran. En el tenue resplandor de las luces del techo, revisó el mensaje de su hermana. Uno sin leer. Lo tocó. Ri, si estás vivo, por favor, vuelve a casa. La clínica de mamá fue atacada durante los disturbios. El barrio ha desaparecido. Ahora nos quedamos en los subniveles. Ni siquiera sé si esto te llegará. Solo vuelve a casa. Por favor. Se quedó mirándolo. No respondió. El hogar había desaparecido. Al día siguiente, entró en el foso de la forja, con la armadura puesta, el fusil en la mano. Thorne observaba desde arriba mientras dos puertas se abrían y una criatura salía. No era un Dracari, peor. Una bestia biohíbrida, parte humana, parte máquina. Otra de las armas fallidas de la Tierra liberada para fines de entrenamiento. Sin reglas, sin zonas seguras. Cargó. Ryland no se inmutó. No corrió. Levantó su fusil y abrió fuego con fría precisión, recordando la colonia, los gritos, el cráter. Ya no era la rabia lo que lo impulsaba. Era algo más profundo. Un propósito. Cuando la cosa finalmente cayó, humeante y temblando, Thorne asintió. «Felicidades», gritó. «Estás listo para la fase 2». Ryland no preguntó qué era la fase 2. No lo necesitaba. La fase 2 era el transporte. No a otra base de la Tierra, sino fuera del planeta. 2 semanas después, tras un entrenamiento constante, mejoras neuronales y un profundo adoctrinamiento de combate, Ryland y el resto de su escuadrón fueron cargados en una nave de guerra de clase sigilosa. Destino clasificado. Solo la misión estaba clara. Devolver el golpe. No un ataque cualquiera. Una represalia que enviaría un mensaje a través de las estrellas. El primer golpe de la Tierra.
Mientras los motores se encendían y la nave se adentraba en la negrura, Rylan se paró en el visor, observando su hogar encogerse detrás de ellos. No parecía gran cosa. Un planeta sucio, roto y brutal con demasiadas cicatrices. Pero era suyo, y los Dracari aprenderían por las malas lo que significaba despertar a un gigante dormido. Pensaban que la Tierra estaba fracturada. Pensaban que la Tierra era demasiado civilizada para tomar represalias. Se equivocaron. Porque la Tierra no construyó imperios con amabilidad. Los construyó con guerra. Y esta vez no luchaba por la supervivencia. Luchaba por la venganza. No había amanecer en el espacio. Ni mañana. Solo oscuridad rota únicamente por las luces de los sistemas y el acero frío bajo tus botas. Rylan se sentó en el borde de su litera dentro del Revenant. La primera de las naves de ataque de represalia de la Tierra, un transportador de asteroides reconvertido en nave de desembarco blindada. No era bonita. No era elegante. Era una bestia fea construida para una sola cosa. Entregar cargas, tropas, muerte. Su armadura estaba sellada herméticamente, negra con placas mate y sistemas de refrigeración internos. Sin insignias. La Tierra había abandonado las banderas. Lo que importaba ahora era solo el origen y el objetivo. O eras nacido en la Tierra o eras el enemigo. Frente a él se sentaba Juno, una esfrancotiradora enjuta de los suburbios polares que no hablaba a menos que hubiera que matar. A su lado, Craig, un coloso de hombre que había cumplido 10 años en minas de hielo por asesinato a mano limpia. Y Dax, el más joven, tal vez 19, con el rostro aún demasiado liso para la guerra, pero con los ojos muertos por los disturbios que se llevaron a su familia. Todos eran piezas rotas, pero juntos eran un arma. La nave vibró al salir del hiperespacio. La voz de Torne crepitó a través de sus cascos desde el comando. Objetivo. Puesto de avanzada Dracari Z9. No es una estación civil. Repito, no es civil. Militar confirmado. Red de satélites, centro de mando y refinería de recursos. Alto valor. Hizo una pausa. Esto no es un disparo de advertencia. Esta es la respuesta de la Tierra. Sin vítores, sin gritos de guerra. Ese tipo de ruido era para la fantasía. Rylan simplemente revisó su fusil, amartilló la recámara y miró la luz roja sobre la puerta. Cuando se pusiera verde, la escotilla se abriría y la matanza comenzaría. La nave se inclinó bruscamente. Rylan se agarró al arnés. Afuera, las estrellas cambiaron. En el mapa holográfico, el puesto de avanzada Dracari apareció a la vista. Torres elegantes, defensas brillantes y 2 orbitales planetarios sobre ellos. Creían que estaban a salvo. No lo estaban. La Tierra había aprendido la lección. La paz era una mentira. Los Dracari no querían equilibrio. Querían dominio. Y cuando vieron a los humanos abandonar su mundo moribundo y construir algo nuevo, algo fuera de su alcance, se sintieron amenazados. Así que atacaron primero. Ahora la Tierra atacaría la última. 30 segundos, anunció el piloto. Explosión PM en 5, 4, 3. Un pulso destrozó cada señal de comunicación alrededor del puesto de avanzada. Luego las luces dentro del Revenant se pusieron verdes. La escotilla cayó. Las botas de Rylan golpearon el suelo rápidamente. Tierra roja salpicando. Sin ceremonia, solo movimiento. Preciso y entrenado. Su escuadrón se desplegó como si fuera memoria muscular. Juno a un terreno elevado. Craig con el repetidor pesado. Dax cubriendo la izquierda. Rylan tomó la delantera. Delante, las torres Dracari comenzaron a parpadear con luces de emergencia. Voces alienígenas en su idioma crepitaron por los altavoces exteriores. Demasiado tarde. Craig soltó el primer disparo. Una ráfaga de raíl que atravesó una torre de guardia y envió cuerpos alienígenas volando. La mira de Juno eliminó a un centinela que corría hacia la baliza principal. Un disparo, una sacudida, eliminado. Rylan se movió rápidamente entre los escudos antiexplosión, con el fusil escaneando, el corazón latiendo como una máquina. Sin miedo, solo datos, solo objetivos. Ya no eran soldados.
Eran ejecutores. La primera oleada de Dracari intentó responder. 6 vinieron en formación, con sus armaduras plateadas relucientes. Demasiado bonitas, demasiado lentas. Rylan abrió fuego. Sin vacilación, sin piedad. Sus disparos no eran de pánico. Eran quirúrgicos. Uno a través de la articulación del cuello, otro a través del visor ocular. Un tercero explotó cuando el repetidor de Craig le atravesó el pecho. Dax estaba jadeando. Novato, joven, todavía procesando los sonidos, la sangre, el metal gritando. Sigue moviéndote, ladró Rylan. No pienses, solo hazlo. Irrumpieron en la primera torre. Dentro, el pasillo estaba en llamas. Paneles tecnológicos explotaban. Las alarmas gemían. El edificio olía a ozono y plasma caliente. Y a algo más oscuro, algo vivo. Los técnicos Dracari intentaban huir. Desarmados, débiles. Dax se congeló. Señor, no son soldados. Rylan apuntó, disparó. Son parte de la máquina. La máquina que asesinó a civiles. Muévete. El chico dudó un segundo. Solo un segundo. Luego asintió y lo siguió. No había tiempo para la moralidad. No aquí. Ya no. Así se perdían las guerras. El escuadrón subió 3 niveles. El centro de mando estaba detrás de una puerta blindada reforzada. Thorne se comunicó por radio. Vuélenla. Rylan colocó la carga. 10 segundos. Miró a su equipo, todos listos, todos firmes, incluso Dax, con los ojos ahora oscuros por la determinación. La puerta voló hacia adentro como papel. Dentro, los oficiales Dracari se giraron, sorprendidos en medio de una orden, un pensamiento, una arrogancia. El escuadrón no esperó. Abrieron fuego con la eficiencia de las máquinas. El fusil de Rylan silbó vacío después de su quinta víctima. Recargó sin pensar, pasó por encima de un cuerpo y se dirigió a la consola central. Juno conectó el enlace ascendente. Paquete colocado, dijo. Subiendo anulación del comando de la Tierra. Controlarán la red de satélites en 60 segundos. Craig caminaba lentamente a través de los escombros, sus botas chapoteando en sangre alienígena. Esto es demasiado fácil. Tenía razón. Fue entonces cuando el techo se abrió. Una unidad mecha Dracari, del tipo prohibido por tratado, de 3 metros de altura, con piel hecha de armadura orgánica y acero, entró en la cámara. Rugió, no un sonido de emoción, sino de diseño, intimidación, ruido construido para la guerra psicológica. Dax vaciló. El mecha disparó. Rylan lo placó, empujándolo detrás de la consola mientras el plasma quemaba la pared sobre ellos. El calor cocinó el aire. Juno cayó con fuerza, su brazo izquierdo arrancado del hombro. No gritó. Simplemente agarró un botiquín con la mano derecha y se lo clavó en la herida. Craig le devolvió el grito, no de dolor, sino de rabia, y cargó contra el mecha con un paquete de detonación en cada mano. Por la tierra. Bramó. La explosión envió a Rylan por los aires. Cuando el humo se disipó, el mecha había desaparecido. También Craig. Dax se arrastró hasta lo que quedaba de su cuerpo. Carbonizado, retorcido. No lloró. Solo miró, con los ojos vidriosos. Rylan le tocó el hombro. Levántate. Yo no hice nada. Estás vivo. Eso es suficiente. Juno tosió sangre. Terminamos la misión o murió por nada. Rylan asintió. La carga se completó. La Tierra ahora tenía el control total de los sistemas del puesto de avanzada, pero no habían terminado. Aún no. Miró el esquema del reactor en la consola. Todavía quedaba un mensaje por enviar. 15 minutos después, el Revenant rompió la órbita, maltratado y ennegrecido. Rylan se sentó en silencio. El brazo de Juno había desaparecido. Dax no había hablado. El asiento de Craig estaba vacío. Observaron el puesto de avanzada encogerse en la distancia y luego explotar, una detonación controlada. El reactor se sobrecargó desde adentro, vaporizando toda la estructura y lanzando escombros a la órbita. No se trataba de valor militar.
Se trataba de simbolismo. La Tierra no venía en son de paz. Venía a buscar el equilibrio. Y equilibrio ya no significaba coexistencia. Significaba un coste. Una colonia por un puesto de avanzada, una masacre por otra. Juno finalmente rompió el silencio. ¿Crees que tomarán represalias? Rylan miró hacia el vacío. Eso espero. De vuelta en la Tierra, la transmisión se emitió en vivo. A través de cada colonia superviviente, a través de cada suburbio, bloque de metro y torre de ciudad en ruinas, en viejas pantallas y satélites pirateados, un único mensaje. Aquí la Tierra. No empezamos esta guerra, pero la terminaremos. Quemaron a nuestra gente. Borraron nuestros hogares. Ahora les enseñaremos lo que significa perder. Y debajo del mensaje, imágenes del puesto de avanzada destruido. El rostro de Rylan no aparecía, ni el de Dax, ni el de Juno. No se trataba de héroes. Se trataba de una advertencia. La galaxia había olvidado lo que la Tierra podía ser. Ahora lo recordaban. Regresaron con más fuerza de lo que nadie esperaba. Los Dracari no guardaron luto. No transmitieron amenazas ni declararon la guerra a través de canales diplomáticos. Ni siquiera parpadearon ante la pérdida de Z9. Simplemente aparecieron. 12 días después del ataque de represalia de la Tierra, otras 3 colonias se oscurecieron, desaparecidas sin previo aviso. No bombardeadas desde la órbita, no vitrificadas por radiación, aniquiladas por completo. Ni siquiera quedaban escombros. Ni cuerpos, ni señales, ni gritos, solo silencio. Del tipo que te hiela incluso en pleno verano. De vuelta en el búnker de la forja del Comando de la Tierra, el silencio en los cuarteles del escuadrón de Rylan era igual de pesado. Se sentaba solo, afilando su cuchillo por costumbre. No porque lo necesitara. La mayoría de las muertes ocurrían a metros de distancia, sino porque el movimiento le daba a su mano algo que hacer aparte de temblar. La litera de Craig seguía intacta. Nadie había movido sus botas ni su vieja chaqueta de servicio, manchada de combustible y sangre. Simplemente la dejaron allí como un marcador, un recordatorio silencioso. Dax no había dicho mucho desde que regresaron. Se sentaba la mayoría de las noches en el borde de su catre, mirando a la nada. Un niño metido en el cuerpo de un monstruo tratando de fingir que no le quedaba demasiado grande. A Juno le habían colocado una prótesis de acero al carbono. No se quejaba, tampoco hablaba de ello, solo seguía ejecutando simulaciones en la sala neural de la forja, aumentando su eficiencia de eliminación cada día. Rylan lo observaba todo. No decía mucho. No podía. No quedaban palabras que dar. No después de lo que vino a continuación. Las imágenes se filtraron antes de que el Comando de la Tierra pudiera ocultarlas. No solo colonias desaparecidas, sino supervivientes. Una señal pirateada mostró una transmisión Dracari interceptada por un satélite de contrabandistas en la periferia. Mostraba a un hombre, humano, desnudo, encadenado, medio muerto. Lo obligaron a arrodillarse frente a un consejo de ancianos Dracari vestidos con túnicas. Su voz era apenas audible. Mi nombre es Teniente Grant Mears de la colonia Sigma V. Mi familia está muerta. Mi gente ha desaparecido. Me obligaron a ver cómo diseccionaban a cada uno de ellos como animales. Se ahogó con su propio aliento. Esto no es una guerra. Es una purga. No quieren paz, ni tierras, ni política. Quieren borrarnos. Creen que somos una contaminación. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Luego llegó el verdadero mensaje. El anciano Dracari se adelantó, hablando en un estándar perfectamente traducido. La Tierra ha olvidado su lugar en el orden. Se le concedió la supervivencia después del colapso. Se le permitió crecer en las sombras, pero la Tierra se multiplicó, se extendió, infectó, y ahora se cree igual. Su tono se oscureció. Por esa arrogancia, la limpiaremos. Luego ejecutaron a Mears. Sin drama, sin ceremonia, solo un limpio y clínico rayo de pulso a través del cráneo. El mensaje golpeó a la Tierra como un virus. En los bloques inferiores, los disturbios comenzaron de nuevo. No protestas, ira. Multitudes coreando venganza,
arrasando puestos de avanzada del gobierno, quemando hasta los cimientos los antiguos centros del Cuerpo de Paz. En las ciudades más altas, los ricos sellaron sus cúpulas, fingiendo que la guerra estaba fuera del planeta, algo en lo que los pobres debían morir. El comando de la tierra sabía que lo que viniera a continuación tenía que ser más fuerte, más letal. Fue entonces cuando se emitió la Directiva Sol Negro, un protocolo guardado en bóvedas durante décadas. Creado en caso de que la Tierra alguna vez enfrentara una amenaza existencial de civilizaciones de otros mundos. No era un sistema de defensa. Era una respuesta apocalíptica. Thorne convocó a Rylan personalmente. «No te va a gustar esto», dijo, deslizando una tableta de datos sobre el escritorio de acero. «Pero no estoy aquí para que me quieran». Rylan la recogió. Al principio, pensó que era una broma. Proyecto Abrasión. Thorne asintió. Carga biológica. Virus diseñado. Rápido, selectivo, no replicante, diseñado para atacar únicamente los sistemas nerviosos Dracari, basado en la firma bioeléctrica de su genoma. La boca de Rylan se secó. «Estás hablando de una plaga armamentística». «Un mensaje armamentístico», corrigió Thorne. «Este no borra ciudades. No deja un cráter. Deja cadáveres. Limpiamente, silenciosamente y específicamente». Se inclinó hacia adelante. «Quieren tratarnos como insectos. Bien. Mostrémosles lo que una verdadera enfermedad puede hacer». Rylan miró los esquemas. El virus estaba diseñado para descomponer el control neuromuscular en 12 minutos. Doloroso, agónico, pero limpio. Sin mutación, sin riesgo de cruce de especies. Quería decir que no. Quería marcharse, decir, la Tierra no era esto. No estaba tan desesperada. Pero las palabras nunca llegaron. Porque en el fondo de su cráneo, todavía veía el cráter donde había estado su colonia. Todavía oía a la madre sosteniendo a su hijo moribundo. Todavía olía la piel sintética quemada del híbrido que Craig derribó. Así que asintió. «¿Dónde lo lanzamos?» Objetivo: Luna minera Dracari, Corvest 6. Población: 4.300. Presencia militar: ligera, en su mayoría científicos y equipos técnicos. El objetivo era claro. Desplegar el virus discretamente. Dejar el puesto de avanzada en pie. Dejar que los cuerpos hablaran. El Revenant estaba más silencioso esta vez. Dax no había venido. Lo retiraron de las operaciones activas después de golpear a un médico e intentar arrancarse su propio implante neural. Juno estaba en silencio. Ni siquiera miró a Rylan. Quizás lo estaba juzgando. Quizás estaba de acuerdo. No importaba. Cuando aterrizaron en Corvest 6, era solo otra luna, otro pedazo de tierra con torres y luces parpadeantes, y una sociedad que creía que la Tierra nunca llegaría tan lejos. El recipiente del virus era pequeño, cabía en una mochila, programado para activar la dispersión en el aire después de 2 minutos. Rylan lo colocó en el conducto de ventilación central. Sin resistencia, sin soldados enemigos, solo investigadores e ingenieros caminando pacíficamente por pasarelas de metal, totalmente inconscientes. Ni siquiera los miró a los ojos, solo activó el temporizador y se fue. Cuando abandonaron la órbita, los sensores de la nave mostraron que las señales de vida en toda la Luna caían una por una. No se dispararon armas, no se oyeron gritos, solo un mundo que se quedaba quieto. La reacción fue inmediata. Los Dracari transmitieron las imágenes 2 horas después. Cadáveres alienígenas retorcidos, con los ojos abiertos de par en par por el dolor. Algunos todavía congelados en medio de tareas cotidianas. Operando maquinaria, reparando satélites, jugando con niños. Sí, niños. Rylan no durmió durante 2 días. Juno finalmente habló. «¿Crees que se rendirán ahora?» Él no respondió porque en el fondo sabía que no lo harían. La Tierra había cruzado una línea, pero la galaxia no los condenó. Otras especies, neutrales, que observaban desde la barrera, comenzaron a emitir advertencias, no a la Tierra, a los Dracari. Durante siglos, la Tierra había sido objeto de burlas, considerada primitiva,
una ruina remota reconstruida por supervivientes. Pero ahora eran temidos. Porque el miedo es lo que sucede cuando aquello que subestimaste comienza a romper las reglas y a disfrutarlo. Rylan fue interrogado personalmente por el Consejo Interno. Esperaba medallas, elogios. Obtuvo una mirada fulminante. «Sabes que esto no ha terminado», dijo uno de ellos. «Volverán a tomar represalias». Rylan asintió. «Que lo hagan». El hombre al otro lado de la mesa, traje gris, palabras pulidas, se inclinó hacia adelante. «¿Y si atacan la Tierra directamente?» Rylan no se inmutó. «Entonces verán lo último que esta galaxia olvidará jamás». El hombre levantó una ceja. «¿Qué es eso?» Rylan se levantó. «La furia final de la Tierra». El primer golpe llegó sin un sonido. El distrito este de Nueva Berlín, desaparecido. 70.000 muertos en 4 segundos. Sin cráter de impacto. Sin radiación. Solo ausencia. Bloques enteros de la ciudad engullidos en un vacío sin luz como si nunca hubieran existido. Sin gritos, sin humo, solo nada. El comando de la Tierra lo llamó una cuchilla dimensional, un arma que los Dracari habían jurado que no tenían. Decían que arrancaba la materia del plano primario, la borraba de la realidad. Sin escombros, sin supervivientes. Luego vino el segundo ataque, Vieja Ginebra, un centro civil. Sin presencia militar, hospitales, escuelas, centros históricos. No lo borraron, lo quemaron. El oxígeno fue succionado de la atmósfera por implosiones iónicas antes de que lanzaran cargas incendiarias lo suficientemente calientes como para convertir el metal en líquido. Por primera vez, las propias ciudades de la Tierra comenzaron a parecerse a sus colonias. Rylan estaba en la forja cuando llegó la transmisión de Ginebra. No habló. No se movió. Simplemente se quedó mirando la pantalla, con los ojos fijos, la garganta seca. Torne se paró a su lado. «Ya no quieren nuestra rendición», dijo. «Quieren nuestra extinción». Rylan se giró, con voz baja. «¿Qué está haciendo el Consejo?» El rostro de Torne estaba tallado en piedra. «Votando». «Votando», ladró Rylan. «¿Sobre qué?» «Represalia total». Esa frase quedó suspendida en el aire como radiación. No un ataque, no una respuesta, represalia. Esa noche, Rylan dejó la forja por primera vez en meses. Las calles de arriba habían cambiado. Persianas de acero en cada puerta. Patrullas civiles caminando con fusiles de plasma. Filas para la comida que daban la vuelta a las manzanas. La gente ya no tenía miedo. Estaban más allá de eso. Estaban esperando. Esperando a que la guerra llegara a su puerta. Esperando a que la Tierra finalmente se convirtiera en el monstruo del que se la acusaba de ser. Pasó junto a una clínica que ya no abría sus puertas, junto a una escuela que se había convertido en un refugio. Y entonces se detuvo. Allí, sentada en un banco desmoronado cerca de la línea del metro, había alguien a quien no había visto desde antes de que las colonias ardieran. Su hermana. Parecía más delgada, su rostro demacrado, los ojos más oscuros, pero era ella. Casi no la reconoció hasta que se levantó y susurró su nombre. Rylan. Él no habló. Caminó hacia ella como en un sueño, la atrajo en un abrazo fuerte y tembloroso. Sus brazos temblaban. «Pensé que estabas muerto», susurró ella. «Dijeron que tu colonia había desaparecido». «Lo estaba», dijo él, con la voz quebrada. «Logré salir». Ella le tocó la mejilla. «Ya no te pareces a ti». Tampoco ella. Le contó sobre los disturbios, cómo saquearon la clínica de su madre, cómo vio a un oficial de paz dispararle a un adolescente en la cara por robar pan, cómo los refugios se llenaron de enfermos y furiosos. Cómo sobrevivió manteniendo un perfil bajo. «No dejaba de pensar», dijo, «y si estabas ahí fuera luchando y yo solo estoy aquí sin hacer nada». Él negó con la cabeza. «Sobreviviste. Eso no es nada». Se sentaron un rato, sin decir mucho. Las luces del metro parpadeaban sobre ellos. En algún lugar lejano, un edificio se derrumbó en la distancia. Nadie se giró a mirar siquiera. Finalmente,
Ella dijo lo que él temía oír. Vi las imágenes. Ri. Él la miró. El puesto de avanzada, dijo ella. Corvest, los niños. Él cerró los ojos. No lo sabía, murmuró. Pero si lo hubiera sabido. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Ella no insistió porque ya lo sabía. Cuando regresó a la forja, la votación había concluido, unánime. La Tierra desplegaría el Protocolo Nova, una contingencia enterrada bajo 20 años de tratados de paz y falsas promesas. No era solo un arma. Era la erradicación. 3 mundos natales Dracari identificados y apuntados con lanzas de materia oscura capaces de colapsar núcleos planetarios desde años luz de distancia. Torne llevó a Rilan a un lado. Ya no atacamos objetivos militares, dijo. Esto es territorio de solución final. Rilan no se inmutó. Entonces ya era hora. Torne lo estudió. Estás listo para matar a millones de civiles, Ri. Ya no son civiles, dijo Rilan. Son Dracari. Torne no sonrió, no asintió. Simplemente le entregó a Rilan una tableta de mando. Liderarás la inserción terrestre. Aún necesitamos marcadores de enlace plantados antes de que las lanzas puedan fijar el objetivo. Tendrás 30 minutos en la superficie. ¿Dónde? Torne hizo una pausa. Becer Prime. Rilan se congeló. Ese era el corazón cultural de los Dracari. No un centro militar, no una zona industrial, una ciudad. Torne ya se estaba alejando. Nos mostraron hasta dónde llegarían, soldado, dijo. Ahora les mostraremos cómo es la tierra sin correa. El viaje en la nave de desembarco a Becer Prime fue diferente. No tenso, no solemne, frío. Nadie habló. Juno se sentó con su nuevo brazo retraído, la expresión vacía. Se unieron 2 nuevos compañeros de escuadrón. Exasesinos del sindicato sacados del corredor de la muerte a cambio de servicio en primera línea. No tenían nombres, solo un recuento de víctimas. El cielo sobre Becer era hermoso, de un verde pálido con relámpagos verticales que danzaban entre enormes torres celestiales de oro y plata. La ciudad de abajo era una maravilla del diseño. Curvas orgánicas, raíles aéreos, jardines suspendidos entre edificios, pacífica, elegante, intacta por la guerra. Rilan salió a una plaza de mercado donde nadie gritaba. Los niños reían. Los músicos tocaban instrumentos de cuerda curvos. Se sentía mal. Se movió entre la multitud en silencio, con el casco puesto, el dispositivo de enlace pulsando con una suave luz roja. Llegó a la torre marcada en el HUD. 30 minutos. Eso era todo lo que tenían. La señal tenía que activarse para que el satélite fijara el objetivo. Una vez que eso sucediera, Becer dejaría de existir en 12 segundos. Subió a la cima de la aguja, pasando junto a arte, murales, ancianos Dracari meditando en plataformas solares. Sus pasos se ralentizaron. Sus manos temblaban. Miró al equipo de abajo. Juno montaba guardia. Los nuevos ya estaban instalando marcadores secundarios en la plaza. Sacó el dispositivo, activó la secuencia. Un suave timbre confirmó. Enlace activo. La voz vino detrás de él. No con ira, no con miedo, solo con tranquila curiosidad. No te pareces a nosotros. Rilan se giró. Un anciano Dracari estaba allí. Sin armas, solo túnicas. Un maestro, tal vez. Soy el alto curador Belm, dijo. Eres de la tierra. No es así. La mano de Rilan se cernió sobre su arma. Belm no dio la alarma, solo lo miró a los ojos. Sé lo que estás a punto de hacer, dijo. El corazón de Rilan latió con fuerza. He vivido 3 ciclos de la historia de tu especie, continuó Belm. Los vi salir de sus ruinas, construir torres, derribarlas, construir de nuevo, siempre furiosos. Tu especie nos atacó, gruñó Rilan. Belm no discutió. Lo sé, y ustedes lo devolvieron con más ferocidad de lo que nadie predijo. Miró hacia la ciudad. Nunca esperé que la tierra se volviera como nosotros. Rilan vaciló. El anciano sonrió. Esa es su tragedia, no su violencia.
sino la facilidad con la que se convirtió en su identidad. Ryland dio un paso adelante, con los puños apretados. 17.000 civiles. Prime, los bombardeasteis. Yo no, dijo Belm. Pero tu especie sí. Belm miró hacia arriba. Y ahora la tuya matará a cuantos. Ryland miró el dispositivo. Temporizador. 248 restantes. La voz de Juno llegó por el comunicador. Estamos listos. Da la orden. La voz de Ryland se atascó en su garganta. Volvió a mirar la ciudad, la gente, la inocencia, y al niño que jugaba con un aro giratorio en el jardín de abajo, igual que el de su antigua colonia, de la misma manera que su sobrina solía reír. La mano de Ryland se cernió sobre la confirmación. Quería presionarla, quería sentirse justificado, pero en su lugar, lo apagó. Abortar. Juno ladró por el comunicador. Repite. Dije que aborten. Corten el enlace. No vamos a hacer esto. Los nuevos compañeros de escuadrón no se movieron. Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte, siseó uno. Ryland se giró, con el fusil en alto. Hazlo o me aseguraré de que no salgas de esta ciudad. Una pausa. Luego, uno por uno, los enlaces se apagaron. Ryland miró a Belm. Dile a tu gente, dijo, con voz baja. Recibieron una piedad que la tierra no tuvo. Luego se alejó. El consejo lo esperaba cuando regresó. Cada pantalla, cada rostro. Desobedeciste órdenes directas, dijo uno. Evité un genocidio, respondió Ryland. Desperdiciaste nuestra ventaja. No, gruñó. Nos devolví el alma. La pantalla se quedó en negro. Thorne lo encontró fuera. Estás acabado, dijo. Ryland asintió. Lo sé. Mientras caminaba por el pasillo solo, con el eco de sus botas contra el acero, no se sintió como un héroe. Tampoco como un traidor. Solo un hombre que recordó demasiado tarde lo que significaba sentirse humano. La forja no le dio la bienvenida. Ni saludo, ni apretón de manos, ni palabras, solo el sonido de las botas sobre el acero y ojos que seguían a Ryland como miras. Algunos con confusión, otros con odio. Era el soldado que había parpadeado, el hombre que perdonó al enemigo. Y en un lugar como el Comando de la Tierra, construido sobre el dolor y la precisión, había pocos pecados mayores que ese. Primero le quitaron el acceso. Sus códigos de mando fueron borrados. Los enlaces neuronales, desconectados. Sus aposentos, sellados. Su nombre, eliminado de las listas de escuadrones. Su nombre ahora estaba clasificado como activo-inactivo bajo investigación. No discutió, no protestó, ni siquiera se molestó en empacar lo que quedaba de su equipo. Caminó por los pasillos como un fantasma, pasando junto a hombres y mujeres que una vez lo llamaron hermano. Pasando junto a soldados forjados en el mismo fuego, que ahora lo miraban como si fuera contagioso. Juno fue la única que le sostuvo la mirada. No habló, pero su mandíbula estaba tensa. Sus ojos no estaban enojados. Estaban cansados. Lo decían todo. Hiciste lo que yo no pude. Pero ahora estás solo. 2 días después, llegó el veredicto del consejo. No fue sometido a un consejo de guerra. Eso habría sido noticia. En cambio, lo manejaron como todo lo demás en la nueva tierra. Silenciosamente. Fue reasignado. Oficial de observación civil, relevado del mando militar activo. Traducción, niñera para refugiados. Despojado de armas e influencia, fue enviado al Bloque 14, un antiguo sector industrial convertido en zona de contención para evacuados de otros mundos. Cientos de familias desplazadas vivían allí, algunas Dracari, otras humanas. Todas igualmente odiadas, olvidadas por ambos gobiernos. Era un distrito podrido de contenedores de carga convertidos en hogares, tuberías de alcantarillado vertiéndose en el pavimento agrietado y peleas por raciones que terminaban con costillas rotas. Le dieron una pistola sin munición y una insignia sin autoridad. Nadie lo saludaba aquí tampoco. La primera semana pasó en silencio. Hizo sus rondas, patrulló los perímetros,
Separó una pelea a cuchillo entre 2 mineros por una botella de agua purificada. Reparó una torre de comunicaciones rota con sus propias manos. Nadie ayudó. Nadie se lo agradeció. Y cada noche volvía a su contenedor asignado y miraba el techo, oxidado, goteante, silencioso, pensando en Becer, en la niña del jardín, en las palabras de Belm. Su tragedia es la facilidad con la que la violencia se convirtió en su identidad. No se arrepentía de haber abortado el ataque, pero se preguntaba qué le había costado. Porque la tierra no se había detenido. Había escalado. Otras 3 ciudades Dracari habían sido atacadas desde el ataque abortado. No por la mano de Rylan, sino por otros que no dudaron, que siguieron órdenes, que plantaron los enlaces y se marcharon. No se perdonó a ningún civil. Y cuando las imágenes de cadáveres alienígenas retorcidos aparecieron por toda la galaxia, la Tierra no lo negó. Lo celebró. Las transmisiones eran más ruidosas ahora, más agresivas. Ya no se presentaban como represalia. Era un discurso de pureza, una retórica que sonaba demasiado a genocidio, y a la gente le encantaba. Rylan se sentó en el borde de una fuente en ruinas una tarde, el brillo de la luna contaminada del cielo arrojando una luz enfermiza sobre el bloque. Un pequeño niño Dracari se acercó a él. Demasiado joven para ser peligroso, demasiado silencioso para ser notado. Estaba dibujando algo en el pavimento agrietado con un trozo de acero carbonizado. Rylan se inclinó hacia adelante. ¿Qué es eso? El niño levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Luego, lentamente, mostró el dibujo. Era un mundo, una simple esfera con estrellas a su alrededor. Una torre en el medio, una bandera. ¿La Tierra?, preguntó Rylan. El niño asintió. Rylan sonrió débilmente. No está mal. El niño dudó, luego dibujó algo más. Un mundo más pequeño debajo del primero, partido por la mitad. Humo ascendiendo. Becer. El rostro de Rylan se quedó inmóvil. ¿Sabes sobre eso?, preguntó suavemente. El niño no habló, solo asintió. Rylan metió la mano en su abrigo y sacó una barra de ración, entregándosela. El niño la tomó y se alejó. Y Rylan se quedó allí, mirando 2 mundos, uno entero, uno roto. Esa noche, vinieron a por él. No con armas, no con drones, con palabras. Una mujer llamada Eva Kir, vestida de civil, llamó a su contenedor a las 2 horas. Sus ojos eran agudos, su voz más aguda aún. Eres el hombre que abortó la misión de Becer. Él no lo negó. Ella asintió. Bien. Entonces te necesitamos. Él parpadeó. ¿Quiénes somos, nosotros? Aquellos que recuerdan las primeras guerras de la Tierra. Antes del espacio. Antes de las colonias, cuando luchábamos contra monstruos que se parecían a nosotros. Rylan entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Ella entró, cerró la puerta. Hay una creciente división dentro del comando de la Tierra. No eres el único que dijo que no. La diferencia es que tú sobreviviste. Él la miró con recelo. ¿Y qué quieres de mí? Ayúdanos a detener la siguiente fase. Él se inclinó hacia adelante. ¿Qué siguiente fase? Ella tocó una tableta de datos en la pantalla. Esquemas. Proyecto Línea Roja, un sistema de seguridad construido después de Sol Negro, aprobado la semana pasada por una votación de emergencia. Rylan escaneó el documento, con la mandíbula apretada. Una serie de estaciones de asedio orbital con relés solares capaces de disparar a las atmósferas. No para la defensa, para la ignición planetaria. Dios, murmuró. Van a quemar mundos. No solo Dracari, dijo ella. Cualquier especie, cualquier colonia que se resista al mando de la Tierra. Él se levantó. Esto es conquista. No, corrigió ella. Esto es un imperio. No estuvo de acuerdo de inmediato. No confiaba en ella. No confiaba en nadie. Pero cuando le mostró las imágenes, una prueba secreta en una luna abandonada, no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Vio el cielo encenderse, vio el núcleo del planeta romperse, vio la vida desaparecer en segundos. Sin ojivas,
sin soldados, solo poder puro desatado desde la órbita como un castigo divino. Supo entonces que la Tierra no luchaba por sobrevivir. Luchaba por gobernar. Y Rylan había terminado de ayudar a los monstruos. La semana siguiente, desapareció. El comando de la Tierra lo listó como ausente sin permiso. Se puso una recompensa silenciosa por su cabeza. Sin transmisiones, sin titulares, pero soldados con armadura negra comenzaron a hacer preguntas en el bloque 14. Los niños Dracari dejaron de salir y a Eva Kir se la vio una vez, ensangrentada y golpeada, arrojada a un canal. Nunca volvió a hablar. Pero su red sobrevivió, y en las profundidades subterráneas, más allá de la forja, más allá de las ruinas de los túneles del metro, Rylan comenzó a planear algo impensable. Una segunda represalia, no contra los Dracari, sino contra el propio comando de la Tierra. No se hicieron transmisiones, ni informes oficiales. Pero el primer disparo de la guerra interna de la Tierra ocurrió en una silenciosa red eléctrica a las afueras de Nueva Berlín, en el vientre negro de una ciudad que ya no dormía. A las 3 horas, uno de los principales relés orbitales de la forja se apagó. 17 minutos después, cayó un segundo, luego un tercero. Sin misiles, sin aqueos, sin flota enemiga, solo detonaciones, precisas, internas, quirúrgicas. Lo llamaron sabotaje. Pero los de dentro del comando de la Tierra sabían la verdad. Esto no era sabotaje. Era un motín. Rylan estaba en las ruinas de lo que solía ser un almacén civil cerca de las líneas glaciares de la franja ártica. Dentro ahora, terminales improvisados, cajas de conmemoración robadas y planos grabados en cada superficie como planes de guerra de un imperio en colapso. Su barba era más espesa, sus ojos más duros, su voz más baja, del tipo de quietud que solo proviene de un propósito empapado en sangre. Frente a él se sentaban otros 3 excomandantes, todos marcados como muertos en acción durante el último año. Ninguno de ellos había muerto. Simplemente habían desaparecido como él, en el submundo de la resistencia. Y una de ellas era Juno. Ahora vestía de negro, no negro militar, sino negro fantasma. Sin rango, sin insignias, solo fría eficiencia en su único ojo bueno y un nuevo brazo injertado de aleación en bruto que hacía clic cuando se movía. ¿Apretaste el gatillo en la red 7? Preguntó ella secamente. Lo hice, dijo Rylan. ¿Daños colaterales? Ninguno. Ella asintió una vez y luego añadió. El Consejo ha decretado un bloqueo de emergencia en todas las plataformas orbitales. Se están movilizando. Esperaban alienígenas, dijo Rylan. No nos esperaban a nosotros. Un hombre canoso con cicatrices de quemaduras en la garganta, el excapitán Breck, se inclinó hacia adelante. Lo que esperan no importa. Lo que importa es el siguiente objetivo. Tocó el mapa holográfico. Un punto rojo parpadeante marcaba la matriz Skistorm, la última estación de enlace funcional que conectaba el comando de la Tierra con sus plataformas de asedio extraterrestres. Si atacas eso, dijo, ganaremos 6 meses. Sin quemas planetarias, sin ataques automatizados, solo botas y sangre. Rylan lo miró fijamente. Skistorm estaba en órbita, fuertemente custodiada. Sin puerta trasera, sin tráfico civil, una misión suicida. Pero el suicidio era algo con lo que había hecho las paces meses atrás. Consígueme una cápsula de desembarco, dijo, y una distracción. El Consejo reaccionó exactamente como se esperaba. Decretaron la Orden Cetro, un protocolo de bloqueo diseñado para una rebelión masiva. Se impuso la ley marcial en toda la superficie. Las comunicaciones fueron interferidas. Los disidentes fueron detenidos, interrogados, desaparecidos. Los medios culparon a los simpatizantes de los Dracari. El público se lo creyó. Y en las sombras, el comando de la Tierra comenzó a redactar el protocolo hueco, un plan para purgar bloques de alto riesgo con drones químicos y desestabilizadores sísmicos. No solo insurgentes, zonas enteras. 2 noches después, el Revenant voló de nuevo. Ya no era una nave de guerra, sino un ataúd con propulsores. Rylan y Juno estaban dentro. Otros 2 rebeldes viajaban en silencio.
Uno de ellos apenas tenía 18 años. El otro había sido un ingeniero de la forja que construyó la mitad de los sistemas que el Comando de la Tierra ahora usaba para cazarlos. Nadie habló. No era necesario. Esto no era un ataque. Era una línea trazada con sangre. La matriz Skystorm flotaba a 1.200 metros sobre la Tierra. Invisible para la mayoría, mortal para todos. No era un satélite. Era un centro neurálgico con enlaces a cañones orbitales que podían abrir agujeros en planetas desde la órbita. Su misión era simple: penetrar la estación, cortar el núcleo de enlace, enviar una transmisión, y morir en el intento si era necesario. Rylan se equipó en silencio. Revisó su equipo, deslizó la última carga detonadora en su chaleco y miró a Juno. Si esto sale mal. Saldrá mal, interrumpió ella. Tú sales. No, dijo ella, ajustándose la armadura. Yo lo termino. Él no discutió. La cápsula atravesó la atmósfera en modo sigiloso. Mientras descendían, la Tierra se encogía detrás de ellos. Una canica llena de cicatrices de océanos, llamas y ciudades envueltas en acero. Cuando la cápsula golpeó el casco exterior de Skystorm, las alarmas no sonaron. Esa era la belleza del viejo diseño. La forja les enseñó dónde estaban los puntos ciegos. Rylan abrió un agujero en el panel lateral y se deslizó primero. Dentro, la estación estaba más silenciosa de lo que esperaba. Luces brillantes, pasillos impecables, batas blancas, voces tranquilas, ingenieros, técnicos, operadores, solo gente haciendo su trabajo. Pero ese era el problema, ¿no? La gente haciendo su trabajo era como las guerras se convertían en genocidio. Llegaron al núcleo de enlace en 11 minutos. Juno comenzó a manipular el panel de anulación. El ingeniero se conectó al flujo de control. Fue entonces cuando la alerta de seguridad se activó. Demasiado tarde. Ya los habían visto. El fuego de armas estalló detrás de ellos. No del tipo descuidado. Tropas de defensa entrenadas disparando en patrones cerrados. Rylan devolvió el fuego sin pestañear, derribando a los dos primeros antes de que el resto se pusiera a cubierto. Juno recibió un disparo en la pierna pero siguió trabajando. La sangre se acumuló debajo de ella pero no se inmutó. 30 segundos, gritó. El adolescente, Reyes, intentó flanquear por la izquierda. No lo logró. Un rayo lo alcanzó en el pecho. Cayó contra el panel de control, mirando al techo, con los labios temblando pero sin emitir sonido. Rylan no se detuvo. Plantó el último detonador debajo de la consola. El enlace es tuyo, dijo el ingeniero, con el sudor corriéndole por la cara. Transmítelo, ordenó Rylan. El hombre se conectó a la red del Comando de la Tierra. Entonces Rylan habló, no a los soldados, no a los rebeldes, sino a todos. Mi nombre es Rylan Merrick, excomando de la Tierra, superviviente de la colonia, combatiente de guerra, traidor. No les va a gustar lo que tengo que decir. Se les ha dicho que estamos ganando, que la Tierra está resurgiendo, que esta guerra es por la supervivencia. No lo es. Es por el poder. Es por la obediencia. Es por construir un futuro tan violento que nadie cuestionará quien sostiene la cadena. Los Dracari quemaron nuestras colonias. Pero la Tierra se quemó a sí misma. Asesinamos niños, incendiamos ciudades, mentimos a la galaxia y lo llamamos justicia. Así que ahora estoy haciendo lo único que me queda por hacer. Estoy rompiendo la máquina. La transmisión duró 57 segundos antes de que el Comando de la Tierra cortara la señal. Pero fue suficiente. Suficiente para hacer que la gente se cuestionara. Suficiente para iniciar susurros en los bloques de refugiados, estaciones militares, colonias exteriores, y suficiente para forzar al Comando de la Tierra a entrar en pánico. Las cargas explotaron. El núcleo de enlace se vaporizó. Skystorm se quedó ciego. También los cañones sobre los mundos Dracari. La mano de la Tierra era de repente, aterradoramente, humana de nuevo. Y Rylan, él no escapó. Se quedó atrás para cubrir a los demás. Juno lo logró. El ingeniero se desangró en la evacuación. Rylan defendió el último pasillo solo.
3 cargadores, sin armadura y una memoria llena de la colonia que perdió. Murió como vivió, no como un soldado, sino como un hombre que había visto demasiado para permanecer en silencio. O eso pensaron. 3 semanas después, una señal encriptada sonó en el bloque 14. Era débil, corrupta, pero repetía una frase. Todavía respiro. Dijeron que estaba muerto. El comando de la Tierra lo anunció a través de todos los canales seguros. Rylan Merrick, rebelde, criminal de guerra, eliminado en un conflicto orbital. Lo hicieron sonar noble, limpio, final. Lo que no dijeron fue que su cuerpo nunca fue recuperado. Ni imágenes, ni confirmación, ni restos quemados, solo el sonido de las últimas puertas de brecha cerrándose de golpe en Esquistorm antes de que se oscureciera. Y en algún lugar de las profundidades del mundo subterráneo que una vez juró proteger, Rylan Merrick todavía respiraba. Lo sacaron de los escombros 3 horas después de la explosión. Huesos rotos, pulmones quemados, hemorragia interna. Un viejo equipo de chatarreros de uno de los cementerios de naves orbitales lo encontró apenas aferrándose a la vida dentro de un conducto de mantenimiento. Su corazón se había detenido 2 veces antes de que llegaran a la superficie congelada. Pero no murió porque no podía. Aún no. Despertó 13 días después en un búnker olvidado bajo las ruinas del Báltico, el último cuartel general conocido del Frente de Reclamación de la Tierra. No eran rebeldes. No eran soldados. Eran simplemente personas que habían sobrevivido demasiado para seguir siendo obedientes. Mineros, ingenieros, médicos, contrabandistas y soldados como Juno, ahora una de sus líderes. Estaba a su lado cuando abrió los ojos, con una vía intravenosa en el brazo, vendajes apretados sobre sus costillas. «Llegas tarde», dijo ella secamente. Él intentó hablar, pero su garganta se quebró. Ella le dio un vaso de agua. Bebió y luego carraspeó. «¿Funcionó?» Ella asintió. Esquistorm ha desaparecido. Las redes orbitales están ciegas. No ha habido ataques planetarios en más de un mes. Intentó sentarse, gimiendo. ¿Y el comando de la Tierra?, preguntó. Su mandíbula se tensó. Herido, dijo ella. Pero no muerto. Se han quedado en silencio, purgando sus filas, cazando simpatizantes, bloqueando las ciudades interiores. Él la miró. ¿Y la gente? Sus ojos parpadearon con algo que casi parecía esperanza. Están escuchando. En las ciudades de la Tierra, la transmisión de Rylan no solo había provocado una rebelión. Había encendido un incendio forestal. Primero llegaron los grafitis. Yo soy Rylan. La Tierra quema a los suyos. No somos la máquina. Luego vinieron las huelgas. Trabajadores de bajo nivel de la forja negándose a introducir códigos de lanzamiento. Pilotos de transporte perdiendo rutas de suministro. Viejos veteranos renunciando públicamente en protesta. Y luego los disturbios en los bloques exteriores. Los soldados de la Tierra abrieron fuego contra civiles durante una redada de alimentos. Fue grabado, transmitido. El video se volvió viral en menos de una hora. Al amanecer, el bloque 17 se había declarado autónomo. El comando de la Tierra los etiquetó como colaboradores enemigos. Pero a nadie le importaba ya. El miedo se había ido, y el miedo era la única correa que les quedaba. Rylan volvió a caminar en una semana. No estaba entero, pero no necesitaba estarlo. Le dolían las costillas. Su mano izquierda temblaba. La cicatriz en su pecho no había sanado. Pero podía estar de pie. Y eso era suficiente. El liderazgo clandestino se reunió en un búnker bajo tallado en piedra antigua. La luz de las velas parpadeaba sobre mapas manchados de ceniza y sangre derramada. Juno estaba a su lado. Un hombre llamado TK, una vez capitán del comando de la flota orbital, se inclinó sobre la mesa. «Tenemos una oportunidad», dijo. Su atención está en las colonias exteriores. Están tratando de recuperar las lunas de Saturno, pero sus defensas en la Tierra son escasas. ¿Dónde?, preguntó Rylan. TK señaló un punto. La aguja de hierro. El núcleo central del comando de la Tierra. El nervio de toda la máquina.
El lugar donde las órdenes se convertían en extinción y donde se podía disparar el último tiro. No tenían ejército, ni flota, ni escudos. Lo que tenían eran los rotos, los exiliados, los que la tierra había masticado y escupido, ahora listos para devolver el mordisco. Mineros que una vez cavaron los metales para las armas del comando de la tierra ahora fabricaban explosivos. Técnicos que una vez calibraron armas neuronales ahora las recableaban para que fallaran a voluntad. Médicos que una vez trabajaron en soldados ahora construían parches médicos del mercado negro con carga robada. Incluso algunos Dracari. Sí, ellos. No guerreros, no espías. Supervivientes. Aquellos que habían visto la furia de la tierra y aún así extendieron sus manos. Algunos lo llamaron traición. Rylan lo llamó equilibrio. El asalto a la aguja de hierro comenzó a medianoche. Sin flota en órbita. Sin espectáculo de láseres. Sin guerra de satélites. Solo 2 transportes llenos de combatientes que no tenían nada que perder. Juno lideró la primera oleada, Rylan la segunda. Entraron por los túneles subterráneos, una vez líneas de alcantarillado, ahora pasillos secos utilizados por contrabandistas. No llevaban insignias, no portaban banderas. Ya no querían ser símbolos. Solo querían terminarlo. La aguja de hierro era una fortaleza. 60 niveles de acero, drones, torretas de plasma y centinelas genéticamente optimizados. Pero no esperaban una infiltración. Esperaban una invasión. Y no esperaban que sus propios sistemas comenzaran a fallar. Un virus subido por un exingeniero de la forja comenzó a anular la red de defensa interna. Las torretas se volvieron contra sus amos. Las cerraduras automáticas se abrieron a voluntad. Y los combatientes se movieron como sombras, habitación por habitación, nivel por nivel, recuperando el corazón de la máquina. Llegaron a la cámara del consejo a las 2:47 de la mañana. Rylan se paró ante las grandes puertas de obsidiana, puertas por las que una vez había pasado en uniforme, orgulloso y ciego. Ahora las abrió de una patada. Dentro, 7 miembros del consejo estaban de pie, vestidos de seda, con los ojos muy abiertos, atrapados. La voz principal, un hombre alto con un ojo sintético y túnicas plateadas, dio un paso adelante. No tienes autoridad aquí. Rylan levantó su arma. No necesito autoridad. Tengo memoria. Los señaló uno por uno. Ustedes bombardearon nuestras colonias. Silenciaron nuestra disidencia. Convirtieron la tierra en un matadero. Un consejero intentó correr. Juno lo derribó sin pestañear. El hombre del ojo sintético gruñó. ¿Crees que matarnos cambiará algo? Siempre hay más para reemplazarnos. Rylan se adelantó. No. Activó su tableta de muñeca. No estoy aquí para matarlos. Las luces se atenuaron. Una transmisión comenzó en vivo a través de la Tierra, a través de cada colonia, a través de cada estación. La verdad. Rylan había subido cada archivo, cada operación clasificada, cada masacre, cada mensaje, todo. Las mentiras del comando de la Tierra, desnudas. El consejo miró con horror cómo sus rostros llenaban cada pantalla, sus propias palabras, sus propias órdenes, el precio de su silencio. Y la Tierra lo vio. Al amanecer, las ciudades ardieron de nuevo, no de miedo, sino en un levantamiento. Las instalaciones de la forja fueron invadidas. Las flotas orbitales se amotinaron. Las colonias se negaron a cumplir las órdenes de la Tierra. Los Dracari se mantuvieron al margen. Observaron la tormenta desde lejos. Por primera vez, no devolvieron el golpe, porque la Tierra se había vuelto contra sí misma. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Rylan no desapareció esta vez. No se escondió. Se paró a las puertas de la aguja de hierro, con sangre en su armadura, las heridas aún frescas, y miró al cielo. El azul ya no era falso. Era humo, llama y esperanza. Juno se paró a su lado. ¿Y ahora qué?, preguntó. Él no respondió durante mucho tiempo. Luego dijo, ahora empezamos de nuevo. Ella asintió. ¿Y si vuelven? Él la miró. Entonces, esta vez, estaremos listos. Epílogo.
3 años después. La tierra seguía fracturada. Había cicatrices, profundas. Ciudades todavía rotas. Colonias todavía recelosas. La confianza aún era escasa. Pero algo había cambiado. La máquina había desaparecido. La forja fue desmantelada. Las armas orbitales, desmanteladas. El consejo, encarcelado. Y se había formado una nueva asamblea. No perfecta, no limpia, pero humana, mixta, con cicatrices. Real. Rylan nunca se postuló para un cargo, nunca dio discursos. Ahora trabajaba en las zonas exteriores, limpiando ruinas, reconstruyendo refugios y ayudando a los civiles a desaprender el miedo. A veces, los niños le preguntaban si él era, Rylan. Él sonreía y decía, solía serlo. Luego les entregaba una herramienta y los ayudaba a construir algo que no tuviera gatillo.